el algo penitenciario, el vocabulario que se utiliza dentro del penal. Volviendo a lo que es netamente tatuaje carcelario, hemos visto que se tatúan la gente, ayer explicamos un poco el porqué, el sentimiento de identidad, el sentimiento de pertenecer a algún grupo ahí dentro de los penales, el pasar que medianamente mezclado, no pasar inadvertido, porque por ahí lo pueden tomar a mal, y decíamos la simbología de algunos tatuajes como la manzana, el escorpión, los payasos, etc. Entre eso mencionamos payasos, indios, magos, brujas, calaveras, serpientes, pulpos, arañas, peces, ángeles, santos, alma muerte, demonios, gauchitos, giros por hoy son figuras comunes en las cárceles, en Latinoamérica, en Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, ahí en la cárcel donde están las maras, que creo que es El Salvador. Desde hace unos 10 años atrás o un poquito más, algunos oficiales de las policías de diferentes partes del mundo, entre los que voy a mencionar al capitán de la Policía Militar del Estado de Bahía en el este de Brasil, al capitán Alden dos Santos, con el que en algún momento por ahí tuvimos, digamos, la oportunidad de conocernos por lo menos vía Zoom, casualmente para hablar este tema y otros cuando él dictaba cursos con la gente del BOPE. Sí, él mencionaba y él se dedicó desde un tiempo digamos, hasta ahora o hasta un tiempo atrás, a traducir los significados de esto y de otras imágenes que se tatuaban los presos dentro del cuerpo del prisionero, los presos en diferentes cárceles. Los delincuentes en sí, más que nada de Brasil, pero bueno, como Brasil es un centro turístico grande, llegaban de todos lados. Y parte de eso venía del extranjero, había ruso, había argentino, había colombiano, había franceses, había italiano, había estadounidenses. Entonces él ha ido haciendo un estudio. Dentro de ese estudio, de los significados de los tatuajes, que después fue adoptado oficialmente para apoyar las investigaciones de la Policía Militar, por lo menos en el estado de Brasil, pero en el estado de Bahía, mejor dicho. Entonces él ha ido detallando, ¿sí? No sé, un montón de ideas, un montón de imágenes, un montón de tatuajes que estaban asociadas a delitos específicos, ¿sí? Decía el capitán dos Santos, estaba adoptado, ¿sí? o estaba tipificado o especificado para ciertos delitos que se repetía en forma, digamos, cotidiana en el resto de los penales del interior del país, por lo menos en Brasil, y que por contacto y conocimiento en otros países de Latinoamérica también. Aparecía una similitud de patrones en países como Estados Unidos, Rusia, parte de Europa, Francia, y las Canarias y todo Centroamérica, Brasil, hasta veces en Argentina. Entonces, además de los símbolos que eran más populares, conocidos como los payasos, él lo asocia, o dentro del ámbito carcelario, se lo asocia con el robo y la muerte de policía. El que se tatúa magos y duendes es muy común entre los traficantes, los narcotraficantes. Esta investigación, entre otras, empezó a identificar una recurrencia inusual de personajes infantiles como el demonio de Tasmania, el correcamino. Hay una especie de duende, un personaje muy popular en Brasil, el Saci Pereré, que es como un duendecito o algo así. En la información creo que va a ir la imagen del Saci Pereré, si es que no me acuerdo si está o no en mi información, no me acuerdo si la publiqué o no. Entonces, los primeros, digamos, imágenes sugieren la participación en hurtos, en robos, se refiere cuando los ladrones actúan en grupo. Los que se tatúan el correcamino, o los variantes más común, que también puede ser el Speedy González, los ratoncitos, que son, digamos, dibujos de Cartoon Network o de Disney y demás, indica que son criminales que utilizan motocicletas, los famosos motochorros devenidos hoy, para transportar drogas. ¿Sí? El Sachi, como les decía yo, el Sachi Pereré, que es muy popular en Brasil, está relacionado
pura y exclusivamente con el narcotráfico, porque quienes portan ese tatuaje en el ámbito carcelario pueden ser responsables de la preparación y la distribución del estupefaciente en diferentes zonas. Usted ha visto que allá está conformado en Brasil más que nada con favela, y en la favela está enquistado los grupos de narcocriminales como el Comando Vermellón. Últimamente hicieron una redada grande la gente de la policía militar y voto, una cantidad enorme de muertos, salieron a reclamar familiares y demás personas que se militarizó Brasil, etcétera, pero es una lucha constante con el narcotráfico. Bueno, la mayoría de la gente que prepara y distribuye estupefacientes de narcotráfico en esta zona tiene tatuado en alguna parte del cuerpo el salchipereré, que es muy conocido en Brasil por lo menos. También se hizo la investigación y derivó en donde, en las redes sociales, donde el capitán Aldin Dos Santos, la investigación de él se ha vuelto famosa a nivel mundial. Por eso se contactaba con otros países, porque más de 5.000 o 6.000 o 7.000 personas seguían sus mensajes en Facebook y empezaban a tirar más información sobre supuestas conexiones entre los crímenes o el crimen organizado y los tatuajes. Corre Camino, el Coyote, Pidi González, etcétera. Empezó a recopilar, hizo una muy, pero muy buena recopilación que creería que hasta creo que sacó, no me acuerdo si un libro o un manual, para uso puro exclusivamente de las fuerzas de seguridad. Muchos defensores de los derechos humanos decían que eso era una estigmatización, que alrededor de 50.000, 60.000 documentos y fotografías habían sido recogidos por la Policía Militar de Brasil, que procedían de las cárceles y las comisarías del ámbito, digamos, de fuerza de seguridad de la policía, o de institutos forenses, de periódicos, de revistas, de redes sociales, y por ahí una que otra entrevista con los internos de algunas prisiones de la zona de Bahía. Ahora, la principal información, lamentablemente, no vino de esos presos, porque decía, el capitán decía, Dos Santos decía que no vino toda la información de esos presos, porque existe una fuente, el famoso código de silencio. Entonces, los resultados que han ido surgiendo ha sido por una comparación de datos, una compilación extensa de años, ¿sí? Años de compilación de material. Este capitán Dos Santos ha dedicado años de su vida a la compilación de estos elementos, de esta similitud y demás. Por ejemplo, si se selecciona a todos los prisioneros que tenían un tatuaje del Guasón, del Joker, y analizan su sentencia, que hicieron eso, han encontrado un patrón claro en los delitos. Casi todos que tenían un tatuaje tenían dentro de su currículum delictivo, tenían un delito de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, él explicaba que, por ejemplo, los que tienen el tatuaje civil, seguramente se tatúan, ¿por qué? Porque dentro del ámbito carcelario, cuando el otro preso, grupos, digamos, conformados en la cárcel van a ver, entonces saben por qué está preso esa persona, si es de cuidado, no es de cuidado, si los tienen que, como se dice, acobijar, o si los tienen que mandar como parias, ¿me entiende? Entonces, el resultado, decía el camarada Dos Santos, que indicaba, por ejemplo, robo y participación en la muerte de un policía a veces. Por eso decía yo que a veces es un tatuaje tiene más de 2 o 3 significados. Porque, por ejemplo, los portadores de tatuaje, la mayoría en las cárceles muestran total frialdad y desprecio por la propia vida de ellos. Imagínense si no van a despreciar la vida de un tercero. ¿Me entienden? La mayoría parece absorber las características de ciertos personajes, ¿sí? Para mencionar una de esas características, gente insana, sarcásticos, con una vida muy alocada, ¿sí? Con desprecio a la vida de terceros, desprecio a su propia vida, porque dicen, no, estoy juzgado y listo. Por lo general, cuando son detenidos por la auxilio de fuerza pública, la policía militar o policía o gendarmería, etcétera, no se entregan fácilmente y se dedican a la violencia extrema. Si tienen que matar, matan, todo lo que sea, y les sirve a ellos para evitar ir presos nuevos. Entonces, cuando se hizo algunas entrevistas con gente del ámbito carcelario, se le preguntó sobre a qué se refería, o a la gente esta que hablaba de los derechos humanos, a qué se refería con estigmatización. Porque hacer una investigación no es estigmatizar a nadie. Hoy está de moda esa palabra estigmatización,
Pues si no, se la estigmatiza por esto, otro. Nada que ver, los que trabajamos por seguridad sabemos que no es estigmatizar a nadie. Cada uno es como tiene que ser y es lo que ha elegido. Y del otro lado, si está la gente que hacemos el bien y vamos a estar para contrarrestar esa embestida permanente que tiene la delincuencia contra toda la sociedad. Entonces no hay una estigmatización, como dicen, pero en su momento aducían de que había una estigmatización de la investigación que podía generar el hecho de que cualquier persona pueda tener tatuaje en el cuerpo. Entonces la policía militar, a través del capitán Dos Santos, dejó en claro que los ciudadanos los ciudadanos común de la gente, no podían ser abordados únicamente por los tatuajes que se describían dentro de ese estudio que realizaba la policía militar. Pero si se descubría, se veía el prontuario de la gente. Eso no es estigmatizar, eso es hacer el trabajo policial como se debe. Por ejemplo, si le encontraban a alguien, hay gente que se tatúa por tatuarse. Hoy en día los jóvenes, adolescentes, gente grande, madura, se tatúa por tatuarse. Porque dice, no, mi piel es un lienzo y necesito pintarlo. Pero porque está de moda, hay una moda en alce todavía, en alza, desde un tiempo atrás. Cualquiera tiene tatuaje, yo he visto con mal agrado, como diría, chicos muy jovencitos, estamos hablando de 10, 11 años, 12 años, con tatuaje, todavía no puede decidir qué va a hacer de su vida, pero ya tiene un tatuaje. ¿Por qué? Porque si el padre no le autoriza, o hace un escándalo, que se quiere ir de la casa y demás. Entonces, para la policía militar y para el resto de la policía y la fuerza, aquella persona que tiene tatuado, como decía ayer Jorge, las arañas, una telaraña, indica que ciertos delincuentes actúan en grupos. No actúan solo porque una telaraña se hace una telaraña de delincuentes. ¿Me entiende? Las famosas maras. Ahora, el objetivo de cualquier investigación era no discriminar a las personas tatuadas, porque jamás ha sido, ni es ni va a ser, estigmatizar, como dicen la gente que aboca a los derechos humanos. Y no estoy en contra de los derechos humanos, sino que hay cosas que se pueden aceptar y hay cosas que no. Son inaceptables de parte de las comisiones de derechos humanos y demás. Porque si uno empieza a discriminar a las personas que están tatuadas, es discriminar al propio ser humano. Porque el tatuaje se ha utilizado durante infinidad de tiempo como una forma de expresión. Eso también lo refirió el capitán Dos Santos. Entonces él agregaba que como policía era muy importante el estudio de la simbología de los tatuajes para ayudar a la gente penitenciaria, a la gente policía, a salvaguardar su integridad física en el caso que los tatuajes estén vinculados con muertes de oficiales de policía o personas de la cárcel. Y a su vez a la misma sociedad. ¿Por qué? Porque hizo notar que esos tatuajes también sirven como herramienta para facilitar el trabajo de reconocimiento de la gente que son sospechosos de cometer delitos, porque eso va a asegurar, y citaba imágenes de carpas que a menudo eran asociadas con facciones criminales, como el primer comando del Capital o el comando Mermelón y demás. También hacía referencia que dentro de las cárceles o del ámbito carcelario existen ciertos códigos, porque además de las imágenes de personajes, los gráficos como puntos tatuados en las manos, los famosos 5 puntos, 4 puntos, también decía que podrían estar vinculados con delitos según lo que se estaba investigando. Porque según la policía, después de esa investigación, un solo punto negro indicaba a los que eran carteristas en la calle. 2 puntos verticales eran a los que eran violines o los violadores. 3 puntos en forma de pirámide apuntaban a un vínculo que ese delincuente tenía vínculo con droga. El funcionario policial no teme a divulgar, ningún funcionario de algún estamento público no teme a divulgar los símbolos, porque no hay una animosidad de inhibir a los sospechosos a que no se haga más tratado, sino que para poner en conocimiento del resto de policías, camaradas, fuerzas de seguridad, para que cuando toque actuar medianamente sepan y tengan una herramienta para este tipo de situaciones. Entonces, la existencia de este tipo de materiales que refiere a tatuajes carcelarios dentro del ámbito carcelario ha ocasionado que algunas bandas delictivas, algunos grupos de narcotraficantes alteren sus códigos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ellos también van mutando porque necesitan esconderse.
Sorprendentemente, algunos de los sospechosos dejaban de usar una imagen que se asociaba con la práctica de ciertos delitos. Y eso se fue percibiendo a medida que fue transcurriendo el tiempo, como digo. Era una lógica, se diría una lógica inversa. Cuanto mucho más tenían conciencia de que la policía ya conocía sus códigos, ya conocía el tema de los tatuajes, la simbología y demás, era más frecuente usar otro tipo de imágenes. Era una especie de reto, o usaban y se la ponían a propósito. ¿Sí? Ahora, los tatuajes, hay personas que se tatúan en la cárcel tatuajes de magos. Eso también están relacionados con los traficantes o los usuarios de droga. ¿Sí? El oficial Dos Santos decía que en un momento llegó a tener cierta tendencia, y esa tendencia se limitaba mucho más a Brasil y Estados Unidos, por el tema del narcotráfico, el tema de los magos, los duendes y demás. También hablaba del payaso con el mismo significado, porque también el payaso, por ejemplo, es muy común verlo en las mafias rusas o en mafias que operan en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Si bien es cierto que también vamos a otro tatuaje, el tatuaje del alambre púa en el antebrazo es una moda muy popular hoy por hoy en los jóvenes en la vía pública, pero tiene un significado diferente en lo que refiere a la cultura carcelaria. Sí, especialmente en algunos países como Rusia, algunos países de Centroamérica o Norteamérica, porque un tatuaje de alambre de púa en la frente, por ejemplo, suele indicar que quien lo lleva cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En otras partes del cuerpo, si lleva tatuados los alambres de púa, puede simbolizar los años de condena que tiene de acuerdo a las puntas que tengan esos alambres de púa. Ahora, los tatuajes de payaso o caras de payaso, unos riendo y otros llorando, son muy populares entre las pandillas, entre las bandas delictivas, sin importar la raza, sin importar el color de delincuente, digamos. ¿Por qué? Porque los payasos son rientes y el otro que está frunciendo el ceño, que está como enojado, sí tienen mucho significado. La mayoría son variaciones de frases como ríe ahora y llora después, o primero mi vida feliz y después mi vida triste porque estoy preso. Son, como dice ellos, hablar a través de la tinta. Convengamos también que hacerse un tatuaje en la cara, en cualquier prisión, generalmente significa que va a estar ahí adentro por un largo tiempo. Y cuanto más tatuajes tenga en la cara, más tiempo va a estar encerrado. El capitán Dos Santos daba algunos ejemplos notables de tatuajes faciales que se han vuelto, en algún momento se volvieron virales. Por ejemplo, había un delincuente que se puso una palabra en la cara, Satanás, decía. Sí, está todo en la cara, la frase así, Satanás. Además de tener la lengua bífida, esa imagen, sí, era, digamos, tenía la palabra Satanás tatuada como para impartir miedo, y se hizo partir la lengua así en forma de vibra, con la lengua bífida. Obviamente cicatrizó y se puso un montón de aros, piercing en la cara. Y hasta en algún momento se quiso poner 2 sobrehuesos en la parte de la cabeza, debajo de la piel, para que le parezca que le estaban saliendo cuernos en la frente. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque es con animosidad de infundir miedo o cierto grado de respeto en las cárceles. Los presos, los presidiarios, ocupan sus propios cuerpos, ¿sí?, para imbuir el simbolismo y a título de metáfora, porque ellos, los investigadores, han investigado tanto que han hecho una compilación de información mucho más útil que la que a veces se recoge en los departamentos de policía regular, que son los que detienen y meten presos. Entonces, ahí ayer mencionamos la serpiente enroscada alrededor del cuello, era un signo de adicción. También por eso decía que un tatuaje puede significar varias cosas. Una serpiente enroscada en el cuello es un signo de que la persona tiene una adicción a algo. La mayoría de los presos, los reclusos, son alcohólicos o son drogadictos.
¿sí? Porque cometen la mayoría de sus crímenes bajo efectos de esa sustancia. Aquel que se tatúa estrellas en la clavícula o charreteras, ¿sí? Esos se identifican en el reducto presidiario como los reclusos con mucha autoridad dentro del presidio de los penales. ¿Sí? Hay veces que, por ejemplo, en países como Rusia, Ucrania, países, digamos, occidentales, al margen de los tatuajes, usan vestimenta, ¿sí? Como del mismo color, como parte de un uniforme de las colonias de trabajo forzado que se estilaba años antes con los presos, digamos, de mucha monta. Entonces, todo el régimen penitenciario va a variar de país en país. Hasta donde se sabe, el régimen penitenciario más duro son la gente de Rusia, la Unión Soviética, hoy por hoy El Salvador con Bukele, algunos estados en Norteamérica, por ahí centros urbanos grandes, México, qué sé yo, Colombia, hasta el mismo Inglaterra. Hay una variedad total digamos, en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que albergar presos, y algunos presos son realmente pero nada que ver con el que va a robar una gallina o un teléfono. ¿Sí? Algunos son presos totalmente reincidentes y potencialmente peligrosos. Algunos, por ejemplo, Rusia, Venezuela, Colombia, son metidos presos porque son mercenarios, traidores, considerados traidores a la patria, que manejan armamento, conocen de bombas y un montón de circunstancias más, o son asesinos múltiples, son pederastas, ¿sí? O son traficantes de niños, traficantes de órganos. Hay una variedad enorme si vamos a investigar mucho más profundo en lo que respecta a los delincuentes. En la actualidad, y de acuerdo a un estudio que se realizó, los rasgos de personalidad de esas personas que se tatúan comparten características sencillas como la extroversión y cierta capacidad de relacionarse con las demás personas, lo demás común de la gente, de manera mucho más sencilla. Es decir, que ellos no están aperturados a la experiencia, y a través de los tatuajes la persona busca sensaciones intensas, parcialmente peligrosas, dolor para hacerles sentir que están vivos, como una especie de motivación, quizás también para destacarse por encima de los demás, que en cierta forma hasta se podría decir que ellos piensan que va unido a la parte estética y a la intención de que ellos necesitan llamar la atención de otras personas o insertarse, embuirse en ciertos grupos dentro del ámbito carcelario. Sin embargo, el tema que nos interesa por el tema de tatuaje carcelario, específicamente es el significado y la motivación de los tatuajes en aquellas personas que presentan una o varias conductas criminales. Tema que ha sido estudiado pero por diversos especialistas, doctores, psicólogos, quienes concuerdan la gran mayoría que en las cárceles de todo el mundo hay un patrón similar en lo que refiere al significado que le dan a las imágenes marcadas en la piel. Decíamos payaso, pistola, telaraña, ¿sí? Y un montón de duendes, magos, estrellas, manzanas mordidas, 2 puntos, 4 puntos, 5 puntos, etcétera. En términos generales, también los tatuajes religiosos, porque en términos generales los tatuajes religiosos forman parte del común entre homicidas y ladrones, con el sentido de pedir o solicitar el cuidado y mostrar devoción por alguna deidad, para ser protegido, buscan meterse en la parte religiosa de los mismos presidiarios, con la intención de que hasta solicitar un perdón por los actos criminales que se han cometido. Aquellos que se hacen tatuajes eróticos forman parte del común entre los criminales como una forma de expresar una especie de exaltación de sus deseos, de su propia fantasía, de una pasión violenta, y de manifestar el intento de control o de esa necesidad de ser amado. Capaz que eso también responde también a cierto tipo de tatuaje
con personas que se racionalizan personas de mucho menor o de menor nivel cognitivo. Eso no lo digo yo, lo hago referencia a estudios psicológicos que se realizaron en diferentes cárceles del mundo. Porque de ahí partamos, de ahí depende que de la nacionalidad, el lugar de origen, el grupo de pertenencia, o incluso el tipo de crimen que ha cometido. Porque existen diversos tipos de símbolos tatuados en la piel que utilizan los presos, que precisamente sirven para comunicar las habilidades que tienen, los logros, el sentido de pertenencia, ¿sí?, de las personas que portan ese tatuaje como un simbolismo. Una calavera con huesos cruzados en los hombros puede significar que ese preso está cumpliendo cadena perpetua, mientras que si tiene estrella o telaraña tatuada en los hombros, como decía, se refiere que ese delincuente tiene cierto grado de autoridad dentro de un penal, porque ha cometido quizás delitos de sangre, ha matado a varias personas, o era un sicario, ¿sí? Era un sicario permanente. Y eso también sirve para que ellos se autoproclamen o lo elijan como capangas, jefes dentro del ámbito penitenciario, jefes, digamos, de la población carcelaria. En ocasiones puede usarse, por ejemplo, una mujer con la falda levantada, tatuada una mujer con la falda levantada, así como si había un viento desde abajo. También se utiliza para definir a un violador, para marcar a un violador. Las sirenas también marcan los violadores, la manzana mordida. ¿Me entiende? Eso también se tatúa dentro de los penales como señal de que esa persona ya ha sido violada, ya ha sido abusada, para que si va a otro penal sepan por qué delito está. Entonces los mismos internos de esa cárcel a donde he trasladado saben a qué viene y para qué lo tienen y para qué lo van a utilizar. Son códigos que se manejan dentro del ámbito carcelario. Ahora, si el recluso tiene una daga, una faca, como dicen ellos, atravesando el cuello, puede ser indicativo que él mató a otro preso, ya tiene una muerte en otro penal. Porque dentro de los tatuajes, con simbolismo religioso, las manos en forma de oración cuando están rezando, tiene un sentido estricto de pedir perdón. Porque con ese tatuaje se conoce como perdóname por esta vida loca que lleve que me trajo acá. Sí, eso muestra la dualidad de saber y estar consciente de las conductas criminales que realizan, pero están requiriendo el perdón para poder ser, no sé si bendecidos el día de mañana, cuando ellos pasen a otra existencia. O de igual manera simboliza a la madre intercediendo en plegaria por las malas acciones que ha cometido un hijo que está preso. Eso sucede con imágenes de santos, de vírgenes, figuras religiosas, porque hay gente que se tatúa imágenes religiosas. ¿En búsqueda de qué? En busca de redimir cierta benevolencia que podamos encontrar ahí. Decíamos los payasos. Son imágenes comunes dentro de la delincuencia. Estén presos o ya estén en libertad. Porque hay una variedad de diversas imágenes donde se mezcla el payaso y el pachuco o cholo o delincuente común, dependiendo el sentido de búsqueda que dé a la vida dentro del ámbito criminal. Porque esos tatuajes algunos se asemejan al conocido... Hay un conocido delincuente que se disfrazaba de payaso. Por eso decía yo hace rato la frase, sonríe ahora y llora después. Porque es una muestra criminal que la persona, el delincuente, está consciente de esa dualidad de vida. Pues sabe que va a terminar en la cárcel, en un hospital o muerto. Ahora, hay muchos que se tatúan lágrimas. Yo vi personalmente en la vida pública gente joven que se tatúan una lágrima y a veces no tienen ni idea de por qué se lo tatúan. Se tatúan porque bueno, lo han escuchado por referencia. En muchos lugares, algunos tatuadores se niegan a realizar esa modificación o poner lágrimas porque conocen el sentido del tatuaje. Ahora, dentro de la cárcel no se van a negar, el tatuaje es muy común, las lágrimas, y tiene mucho significado, porque si la lágrima está coloreada de forma completa, significa que quien tiene esa lágrima ha cometido un homicidio, un asesinato. Si está delineada únicamente en su contorno, significa que un ser querido de esa persona ha fallecido o muerto.
Y si la lágrima está llena de tinta en la parte de abajo y delineada en la parte de arriba, significa que quien tiene esa lágrima ha cometido un asesinato por venganza de la muerte de un ser querido. Miren cómo va variando un solo tatuaje en 3 o 4 variantes. El tatuaje de la corona de espina es un tatuaje muy común en el ámbito carcelario. Por lo general, cada espina también representa, como lo hablan de prueba, un año de la condena que ese preso debe purgar. Algunos se la tatúan en el brazo, otros en la frente, en el antebrazo. Los que se tatúan aves, pájaros, cobran un significado especial dentro de los tatuajes carcelarios porque representan el deseo de libertad o el deseo de aquella vida que ellos como criminales han ido perdiendo y que anhelan recuperar esa libertad. Existen un sinfín de tatuajes dentro de la población carcelaria. Si tendríamos que enumerarlos no terminamos más. Porque existen dentro de los criminales miembros de pandillas, los cuales más allá de fines estéticos, para ellos significa una representación social, la narración o el contar una historia de su propia persona y del grupo al que pertenece, la famosa Mara. La Mara, la más conocida, Salvatrucha. ¿Sí? Hay personas, hay especialistas que refieren y dicen, a viva voz, si me muestran un hombre con tatuaje y yo le voy a mostrar un hombre con un pasado interesante. ¿Por qué? Porque son estudiosos, ven los tatuajes y con eso pueden armar, digamos, una historia criminal de esa persona. Que por ahí seguramente un 80 o 90% va a tener coincidencia. Puede haber fallas, pero seguramente va a haber coincidencia en su gran mayoría. ¿Sí? Les decía, yo con esto cierro, Jorge, lo mío, ¿no? Para hablar de tatuaje, podríamos estar hablando días y días porque hay un montón de tatuajes que van a servir para después, o que les va a servir a ustedes y que pueden significar diferentes cosas. Pero les decía también, ¿dónde nace? Así como en la cárcel nacen los tatuajes, que también se ha puesto de moda en la mayoría pública, en la calle común de la gente, el argot penitenciario, el léxico que utiliza el preso común. También hay que tener en cuenta eso porque así como el significado puede variar en 3 o 4 significados de un solo tatuaje, dependiendo de cómo esté la posición o la cantidad de tinta, si tiene más raya, menos raya, si tiene brillo, si tiene destello, si vende el colillo, no. Todo significa diferentes cosas. El vocabulario o el léxico del argot penitenciario, por ejemplo, nació cuando con la cumbia villera. ¿Por qué? Porque la cumbia villera es un reflejo de un sector de la sociedad que hace apología del delito a través de la canción, o todo eso en forma conjunta y hasta mucho más. Sin ánimo de ofender o menoscar a nadie, puede gustar o no la música, la cumbia villera, todo lo hemos escuchado, hasta yo. A diferencia, yo sé qué tipo de música me va a perpetuar y qué no, si uno lo escucha a veces con otro tipo de interés para esto. Los grupos como Hierba Brava, porque Hierba Brava ha sido un grupo acá en la Argentina que le disputaba a Damas Gratis, que ha sido la primacía del género ese de cumbia villera. Los de Hierba Brava decían que eran ellos los primeros y Damas Gratis decían, no, nosotros somos los creadores. Yo soy el creador de todo, etcétera, aseguraba, y lo sigue asegurando Pablo Lescano de Damas Gratis. Mientras Oscar, que era el líder de Hierba Brava, decía, nosotros somos los creadores de la cumbia villera. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado y siguen disputándose? Pero ¿por qué hablamos del léxico y del argot penitenciario a la par del tatuaje? La cumbia villera ha metido palabras como cumbero, pegado, rejugado, hasta las manos, ranchando, pibitos de mi palo, violines. Cuando hablan de María, hablan de la marihuana o de la cocaína. Me enamoré de la María, dicen, se enamoró de la cocaína, se hizo adicto, punto. Cuando hablan de gato, dentro del ámbito carcelario, para que se den cuenta, que dice, gato, le dice el preso al guardia de cárcel. Perdón la mala expresión, la señora están hablando, le están diciendo, y disculpen lo mal hablado, le están diciendo, puto, le están diciendo, disculpen lo mal hablado. Pero significa eso. Entonces, el guardia de cárcel, y le digo con cierta causa, yo estuve en el penal de Olmo, con la gente del DOE, la División de Operaciones Especiales, haciendo cursos, y con la gente del GI en Ezeiza, en ámbito federal, haciendo cursos con ellos varias veces, y ellos mismos nos decían, cuando pasa así, o si me dicen, miau, le dicen así, ¿qué te pisaste en la cola? Le contesta el mismo guardia de cárcel al preso, para decirle, vos también, vos sos el puto, perdón el ánimo, no soy despectivo ni nada, que te estás pisando en la cola.
o los pabellones VIP, refugiados, guardados, Zafar, Faca, o le vamos a dar motín, rejugado, tumbero, pegado, rejugado, estamos hasta las manos, ranchando hacia el grupo, ¿sí? Todo eso léxico, esas palabras, el léxico, el argot penitenciario está inserto. Palabras propias de la jerga carcelaria, lenguaje informal que usan entre sí los detenidos, los presos, como un vínculo de cohesión y de diferenciación. Palabras muy comunes, está blindado, es muy bobina, pasame el brillo le dicen al azúcar, botones, el guardia cárcel, el celador, se armó el cachengue, se armó el lío, el quilombo, la bataola, los cachos, canuto, cartón, chispeame vos, observame, mirá, y me alcahueteá, chuza, la famosa faca. Blindado, por ejemplo, le dicen al carrito de comida gallina el blindado. Bobina es la persona que vive o que piensa. Brillo el azúcar, botón el uniformado, sea el color que sea. Cachengue, lío, quilombo. Cacho, los dados. Vamos a jugar los cachos, vamos a jugar los dados. Canuto, sirve para esconder una cosa. Encanutate esto. Se guardan algo. Cartón, tiene un cartón ese pibe, tiene mucho antecedente. Chispear, observar, mirar, pispear. Chuza, me chuseado, un corte, me hicieron un corte. Corcho, bala o munición. Está colino ese, está loco, drogado. O despintar, traicionar a interno, a lo mismo interno, al grupo. Está embanado. Embanado le dicen al interno que maneja cierta cantidad de gente. Engomado, estamos engomados. Los mismos guardia cárcel dicen, vamos a hacer el engome. Eso quiere decir que van a hacer ¿qué? El engomado es el que está castigado. El engome es engomar, guardar a todos en su celda. Escabio el alcohol. Se escurrió, dice, no se dio cuenta. Tirame una esquela, es una carta. Fierra, chuza, faca, un corte, una chuza, fierro, pistola, está enfierrado, está empistolado. Tenés filo, es plata. Ese tiene mucho frío, es decir, tiene miedo. Pecho frío, tiene miedo. Los ganchos, las esposas, el gran bonete, el director del penal, el gran payaso. Isa, ustedes escuchan mucho, los que trabajan en la Isa, cuidado, empleado cerca, guardia cárcel cerca. Marroco, el pan, la pieza de pan. Ortiva, el datero, el empleado carcelario, el alcahuete, el que pasa la información. Ortiva, es el datero, el empleado. Pajarito, el pajarito es una bebida. El pajarito es una bebida con alcohol fermentado casero. Por favor, si me apagan ese micrófono. Eso, le agradezco. El pajarito se lo fabrica con arroz fermentado, con cáscaras de fruta, con cáscaras de naranja fermentada, hasta que se hace como la loja, y llegan a marchar. Son vinos caseros que se hacen ahí adentro, con la fruta de la manzana, de la naranja, de la banana. En algunos estrecitos carcelarios no dejan pasar la fruta con cáscara, se la pelan entera, para que no puedan fabricarse el famoso pajarito. Con eso, agua y un poquito de azúcar, brillo, ya tienen ellos el vino. El famoso saque carcelario. Paloma le dicen al que lleva mensajes de pabellón en pabellón. Partida le dicen al grupo que viene a hacer la requisa en el pabellón. Está pasado, o sea, anda de pasada, está burlando el control. Pasame pasto, dame hierba para tomar mate. O dame unos pines, zapatillas, zapatos, alpargata. No, piró, fuga o me cuelo, me voy por ahí. Poronga, el capanga, es el jefe de los presos, de los internos, el que maneja todo adentro. Rati, bueno, sabemos que es la policía. Refugiado tiene problemas con sus mismos igual en el penitenciario, en el pabellón, y se va a refugiar en otro pabellón. Le pusieron el sapo, le pusieron candado.
taquero en todo lado. El taquero es el director, el jefe máximo en la comisaría, en la policía, en el penitenciario, el taquero es el director. La tecla, el empleado que es traidor. Hace un tecla porque me prometió y no me dio. ¿Sí? Tumba, la comida. Tumbero, el guardia cárcel o el preso viejo. Una pinta, eso cuando dicen una pinta se refieren a una persona, pero no lo identifican, no saben quién es. El vigilante es de los presos, el que los bate, el que los alcahuetea, el que los manda al frente con la misma persona guardia cárcel o con la policía. Violín, obviamente, el violador. Y adentro hay jerarquías, así como se manejan jerarquías con los tatuajes, están las jerarquías que se mencionan cada uno adentro. Capanga es el líder del pabellón. Tumbero, el interno más viejo, el preso más viejo. El primario, ¿sí? O el precoz es el que entra por primera vez al penal. El apadrinado es el preso más joven que está protegido por un interno que sea muy peligroso, muy respetado. El pingüino es aquella persona de poco respeto, no respeta a nadie. El cachivache es el interno que no tiene conducta, que le roba al propio interno. Es un cachivache ese. El refugiado, decíamos, un interno con problemas en otro pabellón. El guacho es el insulto más fuerte que puede haber para un interno que está en un penal. Rata es la denominación más baja para quien roba a otro interno, es un rata. Con eso cierro a grandes rasgos. Hay mucho más para hablar también de algo penitenciario. Hay mucho para hablar. Vienen las rueditas son las pastillas. Vamos a pedirte una ruedita, pido una pastilla y me mezclan con la bebida casera, con el pajarito y se dan un viaje de acá a la luna y de vuelta, con el Artemis 2 más o menos. Espero que lo poco que se pudo decir en estos días de parte mía les sirva. Les agradezco su presencia, les agradezco su tiempo y hasta acá, para no entorpecer más y que también pueda hablar Jorge con lo que tiene planificado. Seguramente si quedó algo se lo manda como material de estudio, aunque no lo hayamos explicado. Pero sé que la clase está grabada, así que bueno. Agradecido total, Jorge, liberado el espacio. Les agradezco su presencia, les agradezco su tiempo. Perdón, me olvidaba, perdón. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si después la quiere hacer por privado, no tengo inconveniente, lo mismo se lo vamos a responder. Así lo libero hoy para que Jorge, el tiempo para que Jorge también exponga. Jorge, todo es tuyo, por favor. Sé que la clase está grabada, así que bueno. Agradecido total, Jorge, liberado el espacio. Bueno, Alfredo. Perdón, me olvidaba. Perdón. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si después la quiere hacer por privado, no tengo inconveniente, lo mismo se lo vamos a responder. Así lo libero hoy para que Jorge, el tiempo para que Jorge también exponga. Jorge, todo es tuyo, por favor. Bueno, gracias, Alfredo. Bien, chicos. Vamos a comenzar. Simbología de tatuaje en las villas argentinas. Ya creo que Alfredo lo dio casi todo. Un cuerpo como territorio de identidad, análisis sociocriminal de la marca de la piel en contexto de marginalidad y encierro. La estética de la villa, comunicación no verbal en el mundo de las villas y el narcocrimen. El tatuaje no es decorativo, es un documento de identidad, transmite la historia delictiva, el rango jerárquico y las lealtades del individuo. San La Muerte, por ejemplo, es el patrón mítico del delincuente en Argentina. Su tatuaje representa un pacto de protección, invisibilidad. Se cree que el santo lo vuelve invisible ante la policía, protección del plomo, defensa mística contra las balas del enfrentamiento, poder sobre el enemigo, capacidad de infringir daño a los traidores. El gauchito Gil, devoción y justicia, símbolo de la justicia del pobre. El delincuente se tatúa el gauchito para pedirle éxito en el operativo o robo. A diferencia de San La Muerte, ese tatuaje busca protección maternal y éxito en la supervivencia diaria del barrio. Los 5 puntos ya lo dimos, pero acá en el ámbito de la villa, símbolo de resistencia ubicado usualmente en la mano, entre el pulgar y el índice, representa la situación existencial del interno. 4 puntos extremos.
externos, los 4 paredes de la celda o los 4 guardias de la torre. Punto central, el preso atrapado por erguido. Solo y rodeado por la ley también, comúnmente conocido. Entonces ya lo vimos, la lágrima, pérdida de un familiar en libertad o un homicidio cometido. Si está rellena, por ejemplo, del homicidio. Telaraña, respuesta de años de condena o estar atrapado en el sistema criminal. El puñal con la serpiente, venganza jurada, disposición de enfrentamiento directo, muerte abortiva. Acá tenemos otro significado, claves, reloj sin aguja, por ejemplo, significado criminal, condena perpetua o tiempo muerto. Ubicación, antebrazo, Virgen de Luján, protección mística y fevillera. Ubicación común, espalda y pecho. Esposas abiertas, recuperación de la libertad. Ubicación común en las muñecas. Nombre de la madre, único amor puro y lealtad suprema. Ubicación común, cuello y manos. Mapeo de criminales, el 85% tasa de identificación. Valor investigativo, el análisis de tatuaje permite a las unidades de inteligencia identificar fracciones de narcocrimen y roles en banda de tratas, basándose en la simbología compartida por los miembros. Iconografía de la villa, por ejemplo, símbolos sagrados, ya lo vimos, Virgen de Luján, o omnipresente en la iconografía tumbera argentina, representando el último refugio espiritual del combate o la cárcel. La evolución de las marcas, la década de los Jorge, 90, tenemos 11 minutos, 2010, si quieres te va a kilómetros, tirar un y poquito más, después armamos hacia adelante, en 2010, otro mix para el que narcocrimen complete. o banda organizada de narcocriminales. Bien, vamos con Perfecto, otra perfecto, plantilla. perfecto. Dale, Por dale. el tiempo, lo voy a pasar un poquito rápido. Bien ahí. Espera un segundo. Como los tatuajes jerárquicos. Jorge, tenemos 11 minutos. Si Sí, quieres, perfecto, te te va a felicito. decir un poquito más. Después vamos. No, ya con link para que lo otro complete. casi, con esto lo vamos a finalizar, casi lo otro ya es material. Perfecto. Como material para que vayan teniendo ellos avanzado sobre lo que es esto. Bien, ahí voy compartiendo. Gracias a que hoy sí pude grabar la clase. Esperamos un segundo que pueda compartir. Santiago, que no había. Yo por eso te mandé temprano a Niveles las 10. jerárquicos en el tatuaje criminal. Evolución xiomática. Análisis de la piel como registro de poder en la narcocriminalidad y bandas transnacionales en los últimos 30 años, 1994 a 2024. El cuerpo como documento en el mundo delictivo, el tatuaje no es estético, es funcional, permite a los pares identificar historia de crímenes cometidos, años de permanencia en el sistema penal, nivel de autoridad dentro de la facción y especialización, sicario, logística, líder. Soldados y gatilleros, lágrimas representan homicidio cometido a la pérdida de un socio. Silueta de armas identifican el rol de perro o sicario de la organización. 5 puntos significa solo contra el mundo o tiempo en prisión. Va dependiendo de dónde se vaya dando el significado, de qué punto geográfico a nivel mundial. Calavera, símbolo de disposición ante la muerte propia y ajena. Lugarteniente, telarañas ubicadas en codos o hombros simbolizan la lealtad a la red criminal y a los años de servicio ininterrumpido. A mayor densidad, mayor veteranía. Coronas y escudos identifican al líder de una clica o zona específica en un símbolo de soberanía territorial otorgado por la cúpula central criminal. Liderazgo. Los jefes de organizaciones, de cárteles, clanes suelen portar piezas de gran complejidad. Misticismo alto, tatuajes religiosos de cuerpo completo, San la Muerte, vírgenes, estrella de 8 puntos, influencia en la mafia rusa, identificando autoridad suprema, tatuajes limpios, tendencia actual en líder para evitar identificación biométrica. Foco internacional, las maras, tatuaje facial,
anulación total de la reinserción social, lealtad absoluta a la Mara. Mara Salvatrece, uso de letras góticas, la marca como uniforme indeleble del soldado. Dos caras, por ejemplo, ríe ahora, llora después. Dualidad de la vida criminal extrema. Acá tenemos un contexto nacional, en Argentina. Esta persona es buscada, tienen el precio de la recompensa de él. San la Muerte, por ejemplo, devoción central en Villa, se busca protección ante el plomo policial, influencia, adaptación de código brasileño en redes de narcocriminalidad fronteriza, Gauchito Gil, justicia popular y protección en el operativo. Acá tenemos algo muy llamativo. La trata de personas, marcado de propiedad, autonomía, el tatuaje como deshumanización. En red de trata de personas con fines de explotación sexual se observa el branding o un código de barras en cuellos, muñecas o nombre del dueño, tatuados en zona visible para marcar la posesión absoluta sobre la víctima. Eso es algo muy interesante. Podemos llegar a ver evolución del marcado criminal. Tenemos 1994, tatuaje carcelario oculto. 2010, explosión estética gangsta. Y 2024, narcocultura y secretismo. La jerarquía actual tiende a tatuaje menos visible para evitar o evadir la inteligencia de las fuerzas de seguridad. Matriz de identificación, por ejemplo, tenemos el nivel, símbolos predominantes y significado táctico: soldado, lágrimas, armas, punto, vida loca. Significado: ejecutor de campo, alto riesgo. Mando medio, telarañas, escudos, coronas, siglas, logística y jefe de sector. Liderazgo, espalda completa, icono religioso, planificador estratégico. Trata, código de barra, nombres ajenos, víctima de explotación. El que supuestamente es propietario de la vida de esa persona. Nadie es propietario de la vida de una persona, pero bueno, lo de la trata de personas, ellos creen que son así. Como diciendo, le voy a dar una opinión personal y me hago cargo de lo que digo. Odio a estas personas sobre lo que es trata de personas, odio a esos, odio al narcotraficante. Si pudiera llegar a combatir a estas personas, al 100% lo haría. Pero eso es opinión mía, propia. Bien, yo llego al final de la clase. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Hay un poco más de material, pero se le va a pasar con la certificación a aquellos que piden. Las clases están siendo grabadas, así que mañana estaré subiendo la otra clase. Cerramos. Bien, bueno, muchísimas presentes gracias a este todos domingo, y cada uno de ustedes, aprendiendo primero sobre que nada, lo- por su sobre tiempo los tatuajes valioso. carcelarios, Sabemos que de su tiempo es pequeño- valioso. de pequeño seminario. Muchísimas gracias por confiar en esta gran familia Para que mí, es AERF Jujuy claro, y la tengo liberado Fundación a Sangre todos. Azul. Muchísimas gracias.